¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 15 estudiando los temas de cono y esfera. Empezamos. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por la parte teórica. Ahora vamos a ver los problemas de la semana 15 correspondiente al ciclo 2019-2 de la empresa Marcos. Problema número 1. Dice, N es el punto medio de la generatriz BQ, o sea, esta parte mide igual con esta otra. El arco AM mide igual con el arco BM. O sea, este arco mide igual con este arco, y como esto es una semicircunferencia, cada arco va a medir 90 grados aquí, 90 grados aquí. Bien, esta línea MN mide 4, y el ángulo entre AO y MN, entre AO, AQ y MN es 30, o sea, el ángulo entre AQ y MN es 30. Entonces, hay el área lateral del cono. Bueno, empezamos, ¿no? El área lateral de un cono es pi radio de la base por la generatriz. Por el momento no se conoce ninguno de esos datos, ni el radio de la base ni la generatriz. Entonces recordamos algunas cosas rápidas, ¿no? Por ejemplo, esta línea B es diámetro, y si es diámetro, por aquí estaría el centro el punto medio de ese diámetro, o sea, centro de la base. Y listo, mira, como aquí O es punto medio de AB y N es punto medio de BQ, recuerda que cuando queremos hallar el ángulo entre dos rectas cruzadas o alabeadas, lo que hay que hacer es, por un punto que no está en esta recta, por ejemplo, se traza una paralela. El ángulo entre estas dos rectas sería este ángulo. ¿De acuerdo? En nuestro problema, al unir O con M, ¿sí? Al unir O con M, esto viene a ser una base media. Entonces, esta línea es paralela con ella. Lo cual quiere decir que el ángulo entre AQ y MN es el ángulo entre ON y MN, o sea, esto de acá. O sea, que este ángulo que vemos por aquí, por dato, es el que debe medir 30 grados. Listo. Entonces, aquí vamos a escribir eso, ¿ya? ON es paralela con AQ. Entonces, la medida del ángulo ONM, esto es igual a 30 grados. Bien, ¿qué otro detalle hay? Recuerden, cuando ustedes tienen dos planos perpendiculares, si tienes una perpendicular a la intersección contenida en un plano, entonces esa recta es perpendicular al otro plano. ¿De acuerdo? Y justamente la base con este plano AQB son planos perpendiculares. ¿De acuerdo? Bien, ahora ocurre esto. Como el arco AM mide 90, si usted une este punto con M, este ángulo mide 90 grados. Y como esta línea es perpendicular a este plano, por este teorema, este ángulo de acá también mide 90. Eso vamos a indicarlo aquí. El plano AQB es perpendicular con el plano, en este caso, AMB. Entonces, MO resulta ser perpendicular al plano AQB. Lo cual nos permite decir que ese ángulo mide 90. Y ya está, pues como esto mide 4, 30 grados, esto va a medir 2. Esto va a medir 2. Y esto va a medir 2 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la generatriz, como esto es base media, recuerda, esto mide el doble de la base media, o sea, 4 raíz de 3. Hacemos el reconteo, R vale 2. Y la generatriz está midiendo 2 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el área lateral sería esto por el 4, por esto 4pi raíz cuadrada de 3. Listo. Bien, el problema dice más o menos lo siguiente. Se usa un bloque de piedra que tiene una forma cúbica y un escultor de esta piedra obtiene un cono circular recto, de tal modo que una base, la base del cono, esté inscrita en una cara del cubo y el vértice correspondiente debe ser el centro de la otra cara. ¿Ya está? Si en el proceso, dice, se desperdicia 1 metro cúbico de material, hay la cantidad de piedra que no ha sido desperdiciada. Entendamos la pregunta. Lo que está ocurriendo aquí, dice, en el proceso se desperdicia 1 metro cúbico de material, o sea, si este es mi cubo y este es mi cono, quito todo lo que está por acá y me quedo con el cono. Este es el material que se está considerando.
la que no se desperdicia, y la que sí se desperdicia es la que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Se supone entonces que si esto mide B, de la figura, vamos a decir, V más V' es igual al volumen del cubo, o sea, B cubo, pues. Ya, hay que hallar el valor de B. Pero para eso, dice, en el proceso detallado se ha desperdiciado 1 metro cúbico. O sea, eso de acá es 1 metro cúbico. Tendría que hallar el valor de este volumen. ¿Sí? Ya, vamos a hacer esto. El volumen V es igual. Radio de la base, como este lado mide B, esto va a medir B medios. La altura también es la altura del cono. La altura del cono es la altura del hexaedro regular o del cubo. El volumen va a ser pi radio de la base, B medios al cuadrado por la altura B sobre 3. Aquí va a ser B, ¿de acuerdo? Aquí va a ser B al cuadrado, con esta B va a ser B al cubo. Y aquí hay un 4, sería pi B cubo entre 12. Ya, pues entonces vamos a hacer esto de aquí, eso de aquí, vamos a hacerlo así, eso de acá es pi B cubo entre 12, más esto que es 1, igual a B cubo, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo que queremos para hallar el volumen del cono, porque es lo que al final tenemos que hallar, es conseguir B cubo. Obviamente de aquí sale B cubo, despejamos de aquí el valor de B cubo, y nos va a salir, haciendo los cálculos, 12 entre 12 menos pi. Listo. Por lo tanto, al reemplazar esto aquí, V va a ser igual, ojo, B cubo de esta igualdad sale esto. Entonces se reemplaza aquí y la respuesta va a ser pi sobre 12 menos pi. Listo, esa es la respuesta. Bien, acá se tiene, según el enunciado, un agujero hecho por una larva de hormiga león, la cual utiliza para atrapar comida, ¿no? Otros insectos. En el punto A, que se encuentra en este borde del agujero, digamos aquí, ocurre lo siguiente. Ese punto A está a 2 centímetros del nivel del suelo. O sea, hasta aquí la distancia de 2. Y luego a 2 del nivel y a 4 raíz de 2 del vértice del agujero, o sea, esto va a medir 4 raíz cuadrada de 2. Ya. ¿Qué cantidad de arena tuvo que extraer dicha larva? ¿Qué cantidad de arena? Mira, este ángulo mide 90 por dato, lo cual es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Como esta generatriz mide igual con esta generatriz, entonces aquí tendríamos un triángulo. Entonces, aquí tendríamos un triángulo equilátero, aquí tendríamos un triángulo rectángulo isósceles, ya, donde este ángulo va a medir 45, 90 grados. 2, 45, esto mide 2 raíz cuadrada de 2, y eso de acá va a medir 2. Listo, ¿qué más? Esto mide 6 raíz de 2. Al trazar esta línea, eso vendría a ser la altura, ¿ya? Como esto mide 45, esto mide 6 raíz de 2, esto mide 6. Así que eso acá también tiene que medir 6. Esta parte va a medir 4. Bien, ¿todo esto para qué? Lo que queremos hacer es conseguir el volumen o la cantidad de arena que ha extraído la larva. O sea, el volumen de ese cono. Y el volumen del cono es el área de la base por la altura del cono sobre 3. Sobre la altura del cono, bueno, por la altura del cono sobre 3. Bien, ya está, pues, aquí en el triángulo, digamos, POQ, en el triángulo rectángulo POQ, isósceles, bueno, es la otra forma de decirlo, triángulo rectángulo isósceles, si esto mide 45, esto mide 6, o sea, la altura vale 6. Y el radio de la base también es 6. El volumen que queremos sería pi radio de la base al cuadrado por la altura h, que es 6, y eso sobre 3. Hacemos el cálculo y nos va a salir 72 pi. Listo. Sí, lastimosamente no hay clave. ¿De acuerdo? No hay clave. La respuesta es 72 pi.
Es un bonito problema, pero no hay clave. Ya, ¿qué sucede aquí? Dice, en la figura se muestra un recipiente que tiene la forma de un cono circular recto, se refiere a esto. Contiene 3 líquidos de densidades diferentes y de igual volumen. O sea, aquí el volumen de esta zona es igual a esta e igual a esta. ¿Qué más? La altura h, esta altura pequeña, es 1 menos raíz cúbica de 3 medios. Hay la altura del recipiente, o sea, AH. Bien, el detalle de las densidades es justamente para hacer notar que como son líquidos de densidades diferentes, no se van a mezclar. Aquí va a reposar un líquido, por aquí va a reposar otro líquido, y luego por aquí va a reposar otro líquido, pues más o menos por aquí. Son 3 líquidos diferentes. Lo bueno es que los volúmenes de ellos son iguales, así que eso nos permite decir que este cono grande con este cono que hay por aquí son semejantes. Entonces podemos utilizar la semejanza entre conos. Aquí vamos a decir por semejanza, esta altura L, digamos, y la altura H, a ver, volumen de esta es 2V, de la otra es 3V. Los volúmenes son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Entonces aquí sería L cubo y aquí sería H cubo. ¿De acuerdo? Bien, se simplifica y ¿qué conseguimos? Sacamos raíz cúbica de 2/3, es como L es a H, ¿no? Ya, pero esa H pasa a multiplicar, sería H y acá sería L. Bien, eso es lo que vale L, es la altura que queremos por este número. Y por otro lado, sabemos que L más H minúscula nos da la altura del cono. ¿De acuerdo? Ya, reemplazamos, ya, a ver, sería entonces, esta H es 1 menos raíz cúbica de 2/3. Debe ser igual, aquí esta L va a ir a restar, ¿sí? Va a ser L menos este número, o sea, va a ser H menos, aquí, todo esto de acá, menos L, pero reemplazamos por esto y factorizamos, nos va a quedar justamente 1 menos raíz cúbica de 2/3. Repito, esta L va a ir a restar al H, y lo voy a reemplazar acá. Factorizo el H, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar este valor. Y qué suerte, porque esto se cancela con él y el valor de la altura del mayor cono sería 1. Esa es la respuesta. Dice, aquí AB es diámetro de este cono circular recto con diámetro de la base. El ángulo que ve aquí APB mide 120 grados. Y el ángulo que ve por aquí mide 60 grados. Ya, BC, esta línea mide 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, halle el área lateral del cono. Este es el radio de la base. R, y esta es la generatriz. El área lateral de un cono es pi, radio de la base por la generatriz. ¿Qué más? Como esto es diámetro, ¿de acuerdo? Al trazar AC, este ángulo mide 90. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Mira, hay 2 detalles que debes recordar. Cuando tienes un triángulo donde estos dos miden iguales, y aquí el ángulo mide 120, L, y esto mide L raíz de 3. Es un triángulo que les comenté antes, ¿no? En geometría del espacio lo vamos a ver con mucha frecuencia. ¿Ya? Y aquí está, pues, 120 G, esto mide G raíz de 3. ¿De acuerdo? Esto mide G raíz de 3. Y acá, en esta parte, esto mide G, esto de acá también mide G, y aquí el ángulo mide 60, ajá, esto también mide G. O sea, el triángulo APC, ya hemos visto esto antes, era lo segundo que quería comentar por aquí. Cuando tú tienes 2 segmentos que miden iguales, y este ángulo que mide 60, ese triángulo no es isósceles, es un triángulo equilátero, eso lo hemos comentado ya en la tercera semana. ¿De acuerdo? Esto va a medir G. Ya está. Y esto mide G raíz de 3. Por esto, ¿no? G 120, eso mide G raíz de 3. Entonces, en el triángulo rectángulo ACB, por el teorema de Pitágoras,
sería g cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado, nos tiene que dar g raíz de 3 al cuadrado. Así que el valor de g nos va a salir 2. Ya está. Si g vale 2, hacemos los reconocimientos. El radio y la base, esto mide 2r, pero también mide 2r raíz de 3. 2, a ver, vamos a hacerlo despacio. Dices, 2r es igual a g raíz de 3. Ya, pero g nos salió 2. Así que el radio mide raíz cuadrada de 3. Y la generatriz mide 2. Entonces, reemplazamos aquí. Por lo tanto, el área lateral sería 2pi por la raíz cuadrada de 3. Dice, este dispositivo es un collar isabelino. Sirve para proteger al perro, tanto de sus heridas y de la medicina que se le van a colocar a la mascota. Esta figura, este dispositivo tiene la forma, dice, de un tronco de cono. Ya, vamos a dibujarlo. Bien, ¿qué sucede acá? Los diámetros de las bases, la menor 10 y la mayor 34. O sea, el radio de esta circunferencia 5, el radio de esta circunferencia mide 5 y el radio de esta otra circunferencia mide 17. ¿Cuál es la pregunta? Hay la cantidad de plástico que se necesita para elaborar uno de estos, ¿no? Mira, la altura dice mide 16, ya. La mejor altura que uno puede considerar en esta figura es la que une los centros. ¿De acuerdo? La línea que une los centros, la altura que pasa por los centros, ¿no? Como lo quiera decir. Bien, esto de acá por dato mide 16. Ya, aquí 90 grados, aquí también 90 grados, punto O, punto Q, punto A, punto B. Ya. La fórmula para hallar el área lateral. La fórmula es pi, suma de los radios de las bases por la generatriz. Ya, viendo lo que se tiene, radio menor 5, radio mayor 17, solo falta la generatriz. Y esta línea que ve aquí es la generatriz. Pues. ¿Qué hacemos? Toda la acción del problema cae en esta figura, en este trapecio AQOB. ¿Qué hacemos? Trazamos otra altura por aquí. Y ahora decimos, esto va a medir 5, esto mide 16, esto mide 90, punto H. Esta parte va a medir, aunque no parezca, pero eso va a medir 12. Y a este triángulo rectángulo, les debe traer algunos recuerdos. Triángulo rectángulo AHB. 12, 16, o sea, 3 por 4, 4 por 4, G sería 5 por 4. Sería 20. ¿Ya está? Entonces, reemplazamos, el área lateral sería pi, radio de la base mayor, 17, radio de la base menor, 5, por la generatriz, 20. Aquí sería 22, ¿no? 22. Por 2, 44. 440 pi. Esa es la respuesta. Bien, según el problema, O es el centro de la esfera y se traza un plano secante a la esfera, determinando por acá un círculo cuya área es 16 pi metros cuadrados. Ya. Es un cálculo mental. Si el área de este círculo es 16 pi, es porque el radio debe medir 4. ¿Estamos de acuerdo? Este radio de acá. Este radio debe medir 4. Digamos que este punto sea Q. ¿Qué más? Entonces hay el área de la superficie esférica. Decimos, el área de la superficie esférica es por fórmula 4 veces pi el cuadrado de su radio. Ese es nuestro problema, hallar simplemente el radio. Para ello usted cuenta con que esto mide 3 y centro de este círculo, esto es 90 grados. Siempre este segmento es perpendicular a ese plano. Cuando se unen los centros de la esfera y de este círculo, siempre es perpendicular al plano. Ese detalle es muy importante. De hecho, que lo vamos a seguir utilizando, ¿ya? ¿Qué más? OQ, se traza esta línea y este es el radio, pues. Este es el radio de la esfera, R. 3, 4, en el triángulo rectángulo QAO, el radio resulta ser igual a
5. Ya pues, entonces reemplazamos. El área de la superficie esférica sería 25 por 4, 100. 100 pi, esa es la respuesta. Dice, en la figura se tiene un cilindro inscrito en una semiesfera, donde PQ, esta línea, mide 6. QB, pues esta otra línea mide 2. ¿De acuerdo? Hay el área de la zona esférica determinado por la base superior del cilindro. Bueno, claro, esta base es paralela a esta otra base. Entonces, como ellos son paralelas, aquí se determina una zona esférica. El área de la zona esférica, por fórmula, es 2 veces pi radio de la superficie esférica por la altura de la zona. Bien, no se tiene ni el radio ni la altura. La altura, para suerte nuestra, coincide con la altura del cilindro. ¿Qué otra cosa más? Veamos. Centro, ¿ya? De la base del cilindro y también de la semiesfera. Esto, digamos que mida L, radio de la base del cilindro. Y L más 2 es el radio de la semiesfera. ¿Lo ve? Ya, entonces dice lo siguiente. Si unimos O con este punto, ¿qué es esto? Radio, ¿cierto? Radio de la semiesfera, o sea, esto mide L más 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Radio también, ¿sí? Radio también de la semiesfera. Claro, y como son radios, de hecho, este segmento mide igual con este otro. Aquí 90 grados, ahí se da cuenta de algo, ¿no? Triángulo, rectángulo, L más 2, triángulo, rectángulo, eso también mide L más 2 porque es el radio. Entonces, ¿qué nota? Así a simple vista, que el triángulo, rectángulo OQB, otra letra aquí, el triángulo, rectángulo OQT es congruente con el triángulo, rectángulo OQP. O sea que H vale 6. Listo, ya tenemos la altura de la zona esférica. El radio. Mira, en el triángulo OQP, triángulo, rectángulo OQP, sería L más 2 al cuadrado es igual a L al cuadrado más 6 al cuadrado. Hacemos los cálculos, que no es necesario, ¿va? Usted quiere darse cuenta que L sale 8. ¿Sí? L sale 8. Ya está. Si L vale 8, el radio sería L más 2, 10. Y la altura, como ya lo vimos antes, es 6. Por lo tanto, el área de la zona esférica sería, esto de acá, 60 por 2, 120. 120 pi. Dice que una naranja tiene la forma de una esfera, luego se hacen dos cortes perpendicularmente a un diámetro de la naranja. Esto nos va a representar ese diámetro. Luego dice, ¿no? Y esas partes es compartido entre 3 personas, 3 hermanos. Luego de consumir la pulpa, se queda el exocarpo, o lo que se llama cáscara. Y luego por ahí, por algo curioso, se preguntan entre ellos, ¿cuál es la razón que hay entre las cáscaras de la naranja de los extremos, o sea, las que están aquí, en esta parte, y la que está aquí en medio? ¿De acuerdo? La parte central. Vamos a poner aquí esta para poderla diferenciar. X. ¿Qué sucede? Para suerte nuestra, este casquete con este otro casquete son congruentes. ¿Ya? Esto mide L y esto acá mide L. ¿Ya? Y esta zona que está en medio se llama zona esférica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Arriba van a estar la suma del área del casquete 1 con el área del casquete 2. O sea, esto de aquí y esto de acá. Y en la parte de abajo va a estar el área de la zona esférica. Listo. Lo bueno es que, como se comentó antes, estos casquetes son congruentes. Así que basta con hallar simplemente el área de uno de ellos. El área de uno de ellos, o sea, 2 veces el área de este casquete. 2 veces pi, radio de la esfera, R, por la altura que es L. Y de la zona esférica es 2 veces pi,
radio de la esfera por la altura de la zona, que también es L. Hacemos los cálculos que corresponden, se simplifica y esto nos va a salir 2. Listo. Bien, acá dice, había una esfera de madera cuyo radio mide 2R, acá también 2R, y esta se divide en n cuñas esféricas. Esto es una cuña esférica. Todas congruentes, dice. O sea, eso de congruentes, de la congruencia entre las cuñas, lo entendemos de dos formas, ¿no? Primero, deben tener el mismo radio y deben tener estos ángulos de igual medida. ¿Ya? Si una de estas partes es equivalente a una esfera cuyo radio mide R, una de esas partes es equivalente a una esfera cuyo radio mide R, o sea, lo que quiso decir es que el volumen de este sólido y el volumen de este otro sólido son iguales. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas partes se había dividido la esfera inicial? ¿No? ¿Qué hacemos? Decimos, este volumen V, por un lado es volumen, el volumen de una cuña, en la parte teórica se dijo, es mejor decirlo así, ¿no? Es como si fuera el volumen de una esfera, la razón entre el ángulo alfa y 360, ¿ya? Y esto por dato tiene que ser igual al volumen de esta esfera. Ojo, cuando dije el volumen de la esfera no me refiero a esto, me refiero a esto, al volumen de esta esfera. Eso por dato es igual al volumen que está aquí, que es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, reemplazamos, eso de aquí es 4/3 de pi por el radio, ojo que es 2R al cubo, la razón entre el ángulo y 360. Ya está, 4/3 de pi por el radio al cubo. Simplificamos, claro, obviamente todo esto se cancela, aquí hay un R cubo, se cancela, ¿sí? Aquí va a dar 8 por alfa entre 360 igual a 1, alfa va a salir 45 grados. ¿Y qué significa que alfa vale a 45? Lo que ocurre es que alfa es igual a 360 entre n, pues no, porque hay n cuñas, y esto es igual a 45 grados, por lo tanto n viene a ser 8. Bien, este problema nos dice más o menos lo siguiente. Aquí hay una esfera de madera que tiene 41 centímetros de radio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Es atravesada por un orificio cilíndrico, o sea, con un taladro o algo por el estilo, se hace un agujero cilíndrico, de modo que pase por el centro de la esfera, ¿ya? Y hay el volumen de madera que se ha extraído de la esfera, o sea, el volumen de esta parte de la esfera, en otras palabras. Ahora, ¿qué más sucede? ¿Qué otra información se tiene? El orificio tiene 18 centímetros de diámetro, o sea, esto de acá mide 18. Vamos a indicar eso aquí. Esto mide 18. ¿Cómo conseguimos el volumen de lo que se ha extraído, ¿no?, de la esfera? Dices, X va a ser igual. Volumen de ese cilindro, volumen del cilindro, más el volumen de esta parte y de esta otra. Esos tienen nombres. Esto se llama segmento esférico de una base. Y por la simetría del agujero, este segmento esférico y esta otra son congruentes. Sería entonces 2 veces el volumen de un segmento esférico de una base. Para hallar el volumen del cilindro, ya lo sabemos, es la generatriz, hay que conocer la generatriz y el radio de la base. En cuanto al radio de la base no hay problema, porque como esto es 18 sería 9. ¿Lo ven? Sería 9, ya. ¿Qué más? Esto es el diámetro de la esfera, ¿ya? Y eso debe medir, por dato, si esto mide 41, es 82, pues. Y esto es la generatriz, como este ángulo mide 90, entonces ya está, pues. ¿No? Aplicaríamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. Triángulo rectángulo ABC. Sería g cuadrado más 18 al cuadrado, nos tiene que dar 82 al cuadrado. Ahora, no son números dados al azar. Esto corresponde a un triángulo rectángulo, donde si esto mide 9, 41, esto sale 40. Ya, solo que está por 2, obviamente por 2. Entonces la generatriz nos va a salir 80. ¿Qué más?
Ya tenemos la generatriz, radio de la base. Ahora, respecto al segmento esférico, el volumen de un segmento esférico es, aquí recordamos, es pi por la altura al cubo entre 6 más pi radio de la base al cuadrado por la altura entre 2. Nos falta hallar la altura y el radio de la base, pero el radio de la base no, porque es 18, aquí el diámetro es 18, aquí sería 9, 9. Ya ahí no hay problema. El problema es la altura. La altura es esto, pues. Trazamos esta perpendicular. Esto mide, este es el centro, esto mide 41. 41, obviamente esto va a medir 40. Y esta partecita que es la altura, esta partecita que es la altura, es 40 más 1. Bueno, 40 más h me tiene que dar 41. Aquí lo vamos a decir así, ya. OT radio, entonces 40 más h nos tiene que dar 41, h saldría 1. Ahora simplemente reemplazamos, x sería volumen del cilindro, pi por 9 al cuadrado, por la generatriz que nos ha salido 80, más 2 veces el volumen de este segmento esférico de una base. Esta es la fórmula. Pi por la altura 1 al cubo entre 6, más pi radio de la base 9 al cuadrado por la altura entre 2. Listo. Lo operamos y el volumen nos va a salir 19.684 tercios por pi. Aquí se tiene un depósito semiesférico de 15 centímetros de radio. Esto de acá, 15 centímetros. Contiene un líquido que está representado por toda esta zona de color verde. Y en la parte superior del líquido se observa un círculo cuya área es 81 pi. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que el radio de esto de acá es 9, ¿no? Sí, es un círculo de área 81 pi, su radio mide 9. Hay la profundidad del líquido, o sea, esta parte, ¿cuánto es? Bien, ¿qué hacemos aquí? Unimos los centros, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Esto debe medir 15, está bien, esto mide 15. Queremos saber esta parte que es x, ¿no? Lo que hemos comentado aquí. Ahora esta parte va a medir 15 menos x, porque este es el radio, pues, debe medir 15. Y este radio de la esfera, ¿sí? Mide 15. Aquí esto mide 90 y ya, pues en el triángulo OQP. Triángulo, rectángulo OQP. A ver, repito. 1O con P es un radio de la semiesfera, o sea, mide 15. De O hasta T también es un radio, debe medir 15. Pero como esto mide X, lo que queda acá es 15 menos X. Y luego por aquí, se tiene un triángulo rectángulo, OQP, y ahí vamos a aplicar Pitágoras. Pero si lo ve bien, no es necesario Pitágoras, ¿no? 9, 15, 3 por 3, 5 por 3, entonces 15 menos X es 3 por 4. ¿Cuánto sería X? 3. Esa es la respuesta. 3. Problema 13. Dice, acá hay un recipiente que estaba lleno de agua, luego al inclinarse se ha derramado cierta cantidad de agua, llegando a este nivel. Este es el nivel del agua. Y justamente es lo que nos piden, ¿a qué altura está la superficie de agua respecto al suelo? O sea, ¿cuánto mide esta línea? Se sabe que AB mide 20 centímetros. Y que la capacidad de este recipiente por dato es este valor. ¿Ya? Entonces decimos aquí dato. El volumen de la semiesfera, ¿sí? Es por fórmula 2/3 de pi por el radio al cubo. Pero por dato es este valor. Entonces, simplificamos, se cancela por acá, la mitad se va a pi, R nos va a salir 100. El radio vale 100. Ya, queremos hallar la altura, a qué altura se encuentra este nivel del agua respecto del suelo, ¿no? Justamente ese D. Para ello hay que notar lo siguiente. Hay dos trapecios aquí, dos trapecios rectángulos, donde, como esto es un punto de tangencia, esto es 90, obviamente esto aquí es la altura, y hemos aprendido que en estos casos lo mejor es trazar, si yo tengo la altura en un trapecio, trazo otra altura.
trazo esta altura, 90 grados, y esto es X. Trazo esta altura, 90 grados, y esto mide 2, esto mide 20. Como todo mide, todo mide 100, esto mide 80, esto mide 100. Entonces aquí en este triángulo rectángulo BTO, en el triángulo rectángulo BTO, hay algo que podemos hacer, ¿no? Eso de aquí, vamos a hacerlo más bonito. Este ángulo es conocido, ¿no? Notable. Es un triángulo notable de 53 grados, ¿no? 53 grados y 37 ya. 53 grados y 37. Lo cual significa que la medida del ángulo BOT, esto es igual a 37. Por lo tanto, este ángulo que ve acá también mide 53. Ya que esto mide 37, esto mide 53. Esto de acá mide 10. Bueno, 100. Digamos que acá este punto sea un punto Q. Dices acá, y en el triángulo rectángulo OQC igual, triángulo notable de 53, si esto mide 100, esto vale 40. Pues. OQ sería 40. Ya, pues, pero esto era X, ¿se acuerda? Esto era X. Entonces, todo esto es radio, OH radio. OH radio es por eso que esto mide 60, 60 más X me tiene que dar 100. Ya, por lo tanto, ¿cuánto vale X? Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 40. Pues. Listo. AM igual a MB, estos dos miden iguales. O BQ mide 10 y QC mide 2. Hay el área de la superficie esférica. Bien, el área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado del radio. Así que solo hay que hallar el radio, nada más. Ya, este es un cono de revolución. 6, así que esto mide 12. Esto mide 6 y también mide 6. Y una vez más, 6, 10, claro que esto mide 8 y este ángulo mide 53 grados. Ya, vamos a resaltar eso. Triángulo BMQ es un triángulo notable de 53 grados. Es por eso que la medida del ángulo MBQ 53. Ya, ¿qué más? Claro, como mide 53, aquí lo ideal sería trazar la altura. ¿Qué ganamos? Bueno, aquí 90 grados. ¿Qué más? Este ángulo mide igual con él y cada uno va a medir 53 medios. El otro también. Ya, el otro también. Recuerda que lo que queremos hallar es el radio de la superficie esférica. 53 medios. Ya. Bueno, por compromiso voy a trazar esta línea, ya que este ángulo va a medir 90. Bien, como este ángulo mide 53 medios y esta línea es diámetro de la esfera, al trazar esto de aquí mide 90. Ya, y como esto mide 53 medios, la proporción de los catetos es de 1 a 2. Por lo tanto, esto de acá va a medir 6. ¿Ya? Entonces en el triángulo rectángulo BCD, 2R, que es el diámetro, sería 6 raíz cuadrada de 5. Así que el radio sería 3 raíz cuadrada de 5. ¿Ya está? Entonces el área de la superficie esférica sería 4pi, por esto 3 raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Sería aquí 9 por 5, 45. Por 4, 180. 180 pi. Y bueno, lastimosamente no hay clave, ¿ya? Bueno, aquí le dejo las claves, ¿ya? Muy bien, eso fue todo. Nos vemos la siguiente semana. Tema de estudiar geometría analítica. Hasta entonces.